Seguimos reflexionando en torno al padre Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe fue una víctima del genocidio, fue una víctima del holocausto que se vivió en Europa en el año de 1939, cuando empieza en septiembre, en un mes de septiembre, empieza la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo están de moda los guetos, están de moda los campos de concentración, y Auschwitz es uno de los más terribles, al grado de que se le conoce como el campo de la muerte. Para poder nosotros comprender a nuestro personaje de hoy, tenemos que platicar de Auschwitz. Y tenemos que platicar también cuál era la situación geopolítica de Polonia en ese tiempo y cuál era la situación de los campos de concentración. ¿Qué nos dice al respecto? Fíjese que previo a esto yo quisiera continuar con lo que dejamos en el segmento anterior, porque me parece muy importante la fundación de la Ciudad Mariana, porque esto trae como consecuencia el arresto de los frailes franciscanos, el ser llevados a los campos de concentración. La Ciudad Mariana pues se funda en Polonia. Hay ahí una imprenta, hay ahí, bueno, dice que lo que impresionó a muchas gentes fue una fotografía que tomaron de los franciscanos trabajando ahí. Fue un medio de comunicación muy grande que le permitió a Maximiliano María Kolbe ser una persona relevante. Cuando él regresa de Japón, regresa muy enfermo. Él tenía padecimiento de un pulmón, al grado que creo que ya solo con un pulmón estaba viviendo. Regresa muy enfermo y deciden nombrarlo superior de la orden establecida ahí en la ciudad Mariana. Y no cabe duda que nuestro personaje tiene una gran relevancia. Era un líder auténtico, no solo con las cosas de Dios, porque como vamos a ver posteriormente, él también apoya a otros sectores. Pero lo importante de que es acá en esta república donde prácticamente inicia la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, que era la abreviatura del Partido Nacional Socialista Alemán, nazi, con Adolfo Hitler a la cabeza, ¿verdad? Deciden, bueno, prácticamente tener influencia en todo el mundo, porque decían ellos que la raza aria, la raza alemana, era la raza más pura y había que descontaminarla. Entonces inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia, y lo que primero sufre es la Ciudad Mariana, ¿verdad? Porque es saqueada, bueno, se hacen una serie de cosas ahí que no viene al caso. Se roban todas las cosas que tienen ahí, destruyen las imágenes sagradas. Totalmente, ¿verdad? Al grado de que muchas de las imágenes sagradas que ellos tenían son quemadas. Entonces sucede que los frailes que estaban ahí, creo que eran, no sé si 6, son apresados y son llevados a una prisión que no exactamente era Auschwitz. Todavía estos campos de concentración, estos campos de exterminio, no tenían la rudeza con que se les conoció después. Todavía, dice, había un poquito de libertad como para tener un altar y venerar a la Virgen, ¿verdad? Había alguna libertad, aunque se sufría ahí las injusticias, se sufría el hambre, se sufría hasta piojos, dice, ¿verdad? O sea, una situación caótica la que existía en esos centros. Y pues ese era el prototipo de lo que posteriormente iban a ser los campos de exterminio, o sea, los campos de la muerte, en donde verdaderamente hubieron una serie de vejámenes instituidos primordialmente contra los judíos. Recuérdese que Hitler era antisemita, ¿verdad? Así es. Sí, volviendo un poco a lo que le había preguntado, pues la situación geopolítica de Polonia, ya lo mencionaba Jorge al inicio del primer segmento, nos decía de que estaba ocupada Polonia por los rusos, una parte, otra parte estaba ocupado por Austria. Entonces esa era la situación, una situación en donde el opresor, en donde el dominador, que en este tiempo eran los alemanes y los rusos y los austríacos, pues tenían doblegadas a las gentes que vivían en Polonia.
subyugados, marginados y expoliados de todos sus bienes. Entonces, esa era la situación que se estaba viviendo. Lógicamente no habían las libertades civiles que toda la gente debe de tener, no existía ni la justicia ni existía el derecho, todo estaba absolutamente vedado. La ciudad mariana, como muy bien lo decía Jorge hace un momento, fue la primera que sufrió las consecuencias de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, que ahí se inicia. Entonces, en este sentido, el padre Kolbe, juntamente con sus hermanos frailes que se encontraban ahí en la ciudad mariana, son apresados y son llevados. En 1939, inexplicablemente, son liberados, justo en el día de la celebración de la 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Justo el día en que se celebra a la Inmaculada Concepción. Entonces ellos son liberados, pero son aprehendidos y apresados nuevamente después. Y es llevado el padre Kolbe a Auschwitz. ¿Por qué es llevado? Pues Jorge ya lo decía hace un momento, lamentablemente Adolfo Hitler, que era el que encabezaba todo este nazismo, todo este terrible mal que le vino a Europa en ese tiempo, como consecuencia de su afán conquistador que quería dominar toda Europa. Entonces él era antisemita, como muy bien lo decía Jorge, pero él culpa a los judíos en primer lugar de que por ellos perdió la Primera Guerra Mundial. Decía de que los judíos eran miedosos, de que eran cobardes y de que por ellos había perdido la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial dice que los judíos están en contubernio con los rusos y precisamente por eso los empiezan a intimidar, los empiezan a acusar al grado de que los judíos ya no pueden andar en las plazas públicas ni pueden andar en la calle, porque inclusive las gentes civiles abusan de ellos, los pegan y los matan públicamente en las plazas. Y no solo los judíos, sino los alemanes descendientes de judíos. Se habla de aquellos alemanes que tenían abuelos judíos, también eran considerados como judíos y sufrían lo que usted dice, José Luis. Sí, lamentablemente él no miró nada más, no se preocupó únicamente y afectó únicamente a los semitas, sino que también afectó, recordémonos que en los guetos, en los campos de concentración, fallecieron más de 6 millones de judíos, fallecieron cantidades interminables de católicos, pero el odio de Hitler era también contra los dirigentes, y precisamente por eso es de que se llevan al padre Kolbe a Auschwitz, al campo de la muerte, al campo del exterminio, porque él es un alto dirigente de la ciudad mariana, es un alto dirigente de su congregación franciscana, y aparte de ello, es un intelectual. Tiene un doctorado en filosofía, tiene un doctorado en teología, como lo decía Jorge hace un momento. La gran obra que había realizado. La obra que estaba realizando. Aparte de ello, los nazis estaban muy molestos por las publicaciones patrióticas y católicas que hacían en la revista del Caballero de la Inmaculada. Entonces, este malestar trajo como consecuencia de que fuera apresado el padre y de que fuera llevado a Auschwitz. ¿Algo que quisiera adicionar, Jorge? Sí, tal vez previo a ser llevado a Auschwitz, me cuesta un poquito decir la palabrita, ¿verdad? Hay que aprender alemán. Sí. Y pues cuando son liberados, él todavía continúa con su obra. Se dice que la ciudad mariana había sido totalmente destrozada, pero ellos deciden reiniciar de nuevo y fundan ahí talleres, fundan ahí una serie de centros de producción que incluso le dan servicio hasta los mismos miembros del ejército alemán, ¿verdad? Él decía que la caridad debe darse sin discriminación, ¿verdad? Inclusive él hizo una especie hizo un breviario ahí de valores, tanto humanos como cristianos, y decía eso. Se avecinan, él fue un clarividente muy digno de confianza,
él se dio cuenta de las circunstancias adversas que se venían como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y empieza a mentalizar a sus frailes y les empieza a decir: miren, mis hermanos, vienen épocas convulsas, vienen épocas difíciles, vienen persecuciones en contra de nosotros y muchos de nosotros pues vamos a padecer el exterminio nazi consecuente de la intolerancia religiosa, política, del liderazgo que Hitler detestaba de parte de las gentes, la cultura y todos esos aspectos que incomodaban pues grandemente a los alemanes. Entonces él crea una especie de breviario de valores y dice: miren, tenemos que preocuparnos por el prójimo, por el hermano, no importa si es de los que no importa si ese prójimo forman parte del ejército opresor que a nosotros nos vienen a hacer daño, que vienen a avasallar nuestra población. Y es así. En la Ciudad Mariana atienden a un montón de gente, inclusive del ejército del ejército alemán. Y alrededor de 1000 judíos ya marcados con estrella, dice, ¿eh? Y habían un montón de judíos que los nazis habían marcado con la estrella de David en el pecho, de color amarillo, creo que color amarillo, era sí, el color sello amarillo que les ponían, que también él atendió a toda esa gente. La congregación de él atiende a toda esa gente. Entonces, por todas estas circunstancias, por ser una persona intelectual, por ser una persona con un grado académico bastante elevado, bastante importante, por ser un alto dirigente, por tener una cultura totalmente diferente y por asistir a los judíos, enemigos acérrimos de los nazis, él es llevado a prisión, él es llevado a Auschwitz a sufrir las consecuencias que ahí se daban. Porque de entre las circunstancias desfavorables que se vivían en Auschwitz, Jorge, están las matanzas, el trabajo forzado, los piojos que usted mencionaba hace un momento, que eran cientos de miles de piojos los que afectaban a los reclusos. Hablar de Auschwitz es hablar del infierno. Pero antes de eso, yo quisiera reforzar algo más. Cuando estaban, previo a él ser apresado, él deseaba reeditar El Caballero de la Inmaculada, el periódico que él hacía para llevar esperanza y paz a los hogares que en ese entonces estaban sufriendo tanto dolor y confusión. Era un ideal grande que tenía él antes de que cualquier cosa que ya preveía él que iba a pasar sucediera. Y en efecto logra hacer la última edición, en donde él prácticamente se vacía con esa belleza del amor mariano en esa última edición del Caballero de la Inmaculada. Luego es apresado, ¿verdad? Se dice que llegan dos vehículos de la Gestapo, que era la policía alemana, ¿verdad? Aparte de la SS y la SA, y se lo llevan, ¿verdad? Se lo llevan un día 19, creo yo, de febrero de 1941. Prácticamente es la fecha que él es apresado y es llevado ya al campo de concentración de Auschwitz, en donde empieza él a sufrir su propio martirio, ¿verdad? Su propio martirio. Se cuenta que estando en Auschwitz, él no dejaba sus oraciones, no dejaba de asistir al prójimo, se preocupaba por el más necesitado, a pesar de que él padecía de una enfermedad, padecía de tuberculosis. Y parece ser de que ya estaba en una etapa muy avanzada la enfermedad que le dificultaba a él hacer trabajos forzados. Sin embargo, él, con todas esas dolencias físicas que tenía, su espiritualidad era muy grande. Era muy grande y también aceptaba cualquier trabajo que le ponían. Dice que lo ponían a trasladar cantos rodados, o cantos rodados son unas piedras grandes de río, y él lo hacía con estoicismo y sufriendo lo indecible, ¿verdad? Por la condición física que él mantenía. En una de esas cayó y se lo llevaron a la enfermería. Y los médicos y las enfermeras se asombraban de ver la entereza que ese hombre tenía, sufriendo, pero no daba muestras de ese sufrimiento que él tenía, sufrimiento físico. Y bueno, es increíblemente grande la fe que él tenía a María, que la seguía manifestando ahí, pues, y decía, es ella la que me da fuerza, decía.